Tenga muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, independientemente a la hora en que usted se encuentre observando esta video grabación, la cual corresponde al seminario número 49 de la materia de enfermedades transmisibles 1, correspondiente a micoplasma y ureaplasma. Las personas que estaremos a cargo de esta videograbación seremos mi compañera Jessica Azucena Rodríguez Barrera y mi persona Enrique José Rodríguez Díaz. Nuestra catedrática a evaluar la doctora Ligia Janet López Leiva, y el grupo pertenecemos al grupo teórico número 3. Bien, ahora hablemos sobre los micoplasmas. Antes de comenzar a hablar en general, daremos primeramente una descripción de esta gente. Aquí existen más de 200 especies de micoplasma, que son básicamente unas bacterias sin pared celular. Se cree que al menos de 16 de estas especies son de origen humano, otras han sido aisladas de animales y plantas. En los seres humanos hay 4 especies de importancia fundamental: Mycoplasma pneumoniae, que esta causa neumonía y se ha asociado con infecciones de articulaciones y de otra clase. Los Mycoplasma hominis a veces causa fiebre postparto y se ha encontrado con otras bacterias en infecciones de las trompas uterinas. El Mycoplasma genitalium, que está estrechamente relacionado con Mycoplasma pneumoniae y se ha asociado con infecciones uretrales y con otras infecciones urogenitales. Otros miembros del género Mycoplasma son patógenos de las vías respiratorias y urogenitales, así como de las articulaciones de seres humanos y animales. El genoma más pequeño de los micoplasmas conocidos es el Mycoplasma genitalium, conocido como Mycoplasma genital. Es poco más del doble del tamaño del genoma de ciertos virus grandes, y los micoplasmas son organismos más pequeños que pueden vivir libremente en la naturaleza y autorreplicarse en medio del laboratorio. Y estos presentan las siguientes características. La número 1 es que los micoplasmas más pequeños tienen un tamaño de 125 a 250 nanómetros. La número 2 es que son muy pleomórficos, debido a que carecen de una pared celular rígida y en cambio están limitados por una membrana unitaria de 3 capas que contiene un esterol. Número 3. Los micoplasmas son completamente resistentes a la penicilina porque carecen de la estructura de la pared celular en la que actúa la penicilina, pero están inhibidos por la tetraciclina o la etromicina. Número 4. Los micoplasmas pueden reproducirse en medios libres de células. En el agar, el centro de toda la colonia está incrustado de manera característica debajo de la superficie. Número 5. El crecimiento de los micoplasmas está inhibido por un anticuerpo específico. Y por último, los micoplasmas tienen una afinidad por las membranas celulares de los mamíferos. Bien, ahora hablaremos sobre la infección por Mycoplasma pneumoniae. Esta se va a detectar básicamente en todo el mundo. Es probable que la incidencia de la enfermedad en vías respiratorias alta por Mycoplasma pneumoniae sea hasta 20 veces la correspondiente a la neumonía que genera este microorganismo. La infección de disemia de una persona a otra mediante gotas finas de secreciones respiratorias que se expulsan al toser, y se calcula que induce enfermedad clínica en el 80% de los casos. Bien, y aquí podemos observar lo que es una microfotografía electrónica de Mycoplasma pneumoniae adherida a células epiteliales respiratorias ciliadas en muestras de esputo de un paciente con neumonía por Mycoplasma pneumoniae probada en cultivo. Aquí podemos observar, representando con la letra M, los organismos que se ven en el borde luminal unidos entre los cilios.
que podemos observar aquí. Y pues aquí podemos observar la bibliografía de donde ha sido tomada esta pequeña microfotografía. Siguiendo con este seminario, pues ahora hablaremos sobre su morfología e identificación. Los micoplasmas no pueden estudiarse con los métodos bacteriológicos habituales, debido a que el pequeño tamaño de sus colonias y la plasticidad y delicadeza de sus células individuales. El crecimiento en medio fluido da lugar a muchas otras formas diferentes. El crecimiento en medios sólidos consiste principalmente en masa protoplásmica de forma indefinida, que se distorsionan fácilmente. Estas estructuras varían mucho su tamaño y van desde 50 a 300 nanómetros de diámetro. La morfología parece diferente según el método de examen, como por ejemplo un campo oscuro, una inmunofluorescencia, frotis teñidos con GEMSA de medios sólidos o líquidos y fijación con agar. Aquí pues les hemos presentado lo que es una microfotografía electrónica de Mycoplasma pneumoniae. Aquí la célula carece de pared celular y está rodeada de una membrana citoplasmática de estructura trilaminar. Esto es conocido mejor como una fisiopatología de las infecciones por micoplasma. Bien, dando continuación a este seminario, ahora hablaremos sobre los cultivos. Y el cultivo del micoplasma que causa enfermedades en los seres humanos requiere de medios con suero, un sustrato metabólico como la glucosa o la urea y factores de crecimiento como el estrato de levadura. No hay un medio que sea óptimo para todas las especies debido a las diferentes propiedades y requisitos de su trato. Después de la incubación a 37 grados centígrados durante 48 a 96 horas, puede que no haya turbidez en el caldo de cultivo. Sin embargo, las tinciones de GEMSA del sedimento centrifugado muestran las estructuras pleomórficas características y el subcultivo en medio sólido apropiado produce colonias diminutas. Después de 2 a 6 días en medio bifásico y medio de agar incubadas en una placa de Petri que ha sido sellada a fin de prevenir la evaporación, se puede detectar las colonias aisladas de micoplasma, crecimientos de 200 a 500 nanómetros con una lupa. Estas colonias son redondas con una superficie granular y un centro oscuro, típicamente enterrado en el agua. Se pueden subcultivar al cortar un cuadrado pequeño de agar que contiene una o más colonias y rayando este material en una placa nueva, dejándolo caer en un medio líquido. Y pues este es un corte histológico de los pulmones, que pues se caracterizó por neumonía intersticial generalizada de grado medio o grado alto, en combinación con una proliferación de folículos linfáticos, que esto hace referencia a una inflamación inmensa en el tejido pulmonar. Bien, características de crecimiento. Los micoplasmas son unidos en el campo de la microbiología debido a su falta de una pared celular, tamaño extremadamente pequeño, crecimiento en medios complejos acelulares, y los micoplasmas pasan a través de filtros con un tamaño de poros de 450 nanómetros y por lo tanto son comparables a las clamidias o virus grandes. Sin embargo, los micoplasmas parasitarios crecen en medios libres de células que contienen lipoproteínas y esterol. Este requerimiento del esterol en lo que respecta
al crecimiento y la síntesis de membrana es único. Muchos micoplasmas utilizan la glucosa como fuente de energía. Los ureaplasmas requieren urea. Algunos micoplasmas humanos producen peróxido y hemolizan a los eritrocitos, tanto en cultivos celulares como in vivo. Los micoplasmas se observan predominantemente en las superficies celulares. Muchas líneas de los cultivos de células humanas y animales establecidas llevan a micoplasmas como contaminantes. A menudo los micoplasmas son también intracelulares. Su variación. El pleomorfismo extremo de los micoplasmas es una de sus principales características. Su estructura antigénica se puede identificar al menos 16 especies antigénicamente distintas de los humanos, como Mycoplasma hominis y Mycoplasma pneumoniae, Mycoplasma genitalium y Ureaplasma uraliticum. La mayoría de las especies de micoplasma tienen sistemas altamente evolucionados, destinados a la variación de los antígenos de la membrana externa, presumiblemente con el propósito de evadir la respuesta inmunitaria del hospedero durante la infección. Las especies están clasificadas según sus características bioquímicas y serológicas. Los antígenos de fijación de crecimiento de los micoplasmas son glucolípidos. Los antígenos destinados a las pruebas de inmunoanálisis vinculados a la enzima ELISA son proteínas. Algunas especies tienen más de un serotipo. Esto según la microbiología médica de Jawetz, Melnick y Alderberg, en la 28ª edición, capítulo 25, y pues en las consiguientes páginas que se pueden observar por aquí abajo. Bien, esto es una imagen o una microfotografía, recordando nosotros que los Mycoplasma pneumoniae es una bacteria de la familia Mycoplasmaceae de la clase Mollicutes, especialmente caracterizada por falta de una pared celular. Este hecho determina muchas de las características del microorganismo, como su polimorfismo, que no se teñirá por la mancha de Gram, su resistencia a los antibióticos beta-lactámicos y su alta sensibilidad a cambios de pH, la temperatura, el estrés osmótico y los detergentes. Siguiendo con esta exposición, ahora hablaremos sobre la epidemiología y su distribución. Los Mycoplasma pneumoniae constituyen casi el 10% de todos los casos de neumonía. La infección se adquiere a través de gotas de secreciones respiratorias. Exposición experimentales que indica que la dosis infecciosa en humanos es muy baja, tal vez inferior a 100 microorganismos. El Mycoplasma pneumoniae es un patógeno humano estricto. La enfermedad respiratoria, es decir, traqueo, bronquitis o neumonía, producida por Mycoplasma pneumoniae, tiene una distribución universal durante todo el año, sin que exista ningún aumento de la actividad de carácter estacional. Sin embargo, puesto que la neumonía causada por otros agentes infecciosos, como por ejemplo Streptococcus pneumoniae, un virus, es más frecuente durante los meses del invierno. La enfermedad por Mycoplasma pneumoniae es proporcionalmente más frecuente en verano y en otoño. Las enfermedades epidérmicas se producen de cada 4 a 8 años. El intervalo de edad más común para la infección sintomática por Mycoplasma pneumoniae se encuentra entre los 5 y 15 años, y la enfermedad explica más de un tercio de los casos de neumonía en adolescentes, pero también se observan personas de mayor edad. Las infecciones en niños menores de 6 meses
son poco comunes. La enfermedad a menudo aparece como esporádica, endémica, en familias o comunidades cerradas porque su periodo de incubación es relativamente largo, de 2 a 3 semanas. Y porque la diseminación prolongada en secreciones nasofaríngeas pueden causar infecciones que se diseminan con el paso del tiempo. En familias, las tasas del ataque en personas susceptibles se acerca al 60%. Ocurren infecciones asintomáticas, pero la mayor parte de los estudios sugieren que más de 2/3 partes de los casos infectados desarrollando cierto grado de enfermedades respiratorias. Según Harrison, la infección por Mycoplasma pneumoniae se detecta en todo el mundo. Es probable que la incidencia de la enfermedad en vías respiratorias alta por Mycoplasma pneumoniae sea hasta 20 veces la correspondiente a la neumonía que genera este microorganismo. Pero según Cherries, el Mycoplasma pneumoniae constituye casi 10% de todos los casos de neumonía. La infección se adquiere a través de gotas de secreciones respiratorias a exposición experimental indicada en la dosis infecciosa en humanos es muy baja, tal vez inferior a 100 unidades. Formadoras de las colonias. Las infecciones por Mycoplasma pneumoniae ocurren en todo el mundo, pero son especialmente prominentes en climas templados y se han observado brotes epidémicos a intervalos de 4 a 6 años, tanto en población civil como militar. El intervalo de edad más común para la infección sintomática por Mycoplasma pneumoniae se encuentra entre los 5 y 15 años. Y la enfermedad explica más del 33% de los casos de neumonía en adolescentes, pero también se observa en personas de mayor edad. Y aquí podemos ver esto es un corte histológico, ¿verdad? Aquí podemos observar la fase exudativa pulmonar de la edad, que se refiere a disfraz de daño agudo con hemorragia e inflamación. Este hallazgo no debe interpretarse como evidencia de infección. Seguimos con el periodo de incubación. Según OPS, el periodo de incubación varía de 6 a 32 días. El comienzo por lo común es insidioso y la persona muestra malestar general, fiebre, cefalea, faringitis y tos. Pero según Harrison, el periodo de incubación de Mycoplasma pneumoniae es de 2 a 4 semanas. Por ende, la evolución temporal de la infección en una población específica puede ser de varias semanas. Las tasas de enfermedad intrafamiliar alcanzan hasta 84% entre los niños y 41% en los adultos. Según Murray, los micoplasmas crecen lentamente con un tiempo de generación de 1 a 6 horas y la mayoría forma colonias pequeñas que resultan difíciles de detectar sin una incubación prolongada. El periodo de incubación y el tiempo de infectividad son prolongados, por tanto, la enfermedad puede persistir durante meses. Su mecanismo de transmisión pues es probablemente por la inhalación de gotitas respiratorias y por contactos directos con una persona infectada, incluidas las que tienen infecciones subclínicas. Son frecuentes los casos secundarios de neumonía entre los contactos, los miembros del grupo familiar y las personas que atienden a los pacientes. El periodo de transmisibilidad probablemente sea menos de 20 días. Según Murray, las infecciones por Mycoplasma pneumoniae se propagan por contacto estrecho. Por tanto, el aislamiento de las personas infectadas teóricamente reduciría el riesgo de infección. Pero según Harrison, la infección se disemina de una persona a otra mediante gotitas finas de secreciones respiratorias que se pueden expulsar al toser
y se calcula que induce enfermedad clínica en 80% de los casos. Susceptibilidad. Bueno, esto según Harrison. Las tasas de enfermedad intrafamiliar alcanzan hasta 84% entre los niños y 41% en los adultos. Es frecuente que se presente brotes de enfermedades por Mycoplasma pneumoniae en instituciones como bases militares, escuelas con internado y campamentos de veranos. Es muy probable señalar que el Mycoplasma pneumoniae es causa principal de enfermedades respiratorias extrahospitalarias tanto en niños como en adultos, y con frecuencia se le agrupa con Chlamydia pneumoniae y especies de Legionella como las causas bacterianas más importantes de neumonía atípica, es decir, es un tipo de neumonía no común. Esta se sale del cuadro clínico común. Extrahospitalaria. En el caso de la neumonía extrahospitalaria en el adulto, el Mycoplasma pneumoniae es el microorganismo atípico que se detecta con más frecuencia. Según OPS, aparece neumonía clínica en 3 a 30% de las infecciones por Mycoplasma pneumoniae. El cuadro varía desde una faringitis afebril leve hasta una enfermedad febril que afecta en las vías respiratorias altas o bajas. Se desconoce la duración de la inmunidad. Puede haber segundos ataques de neumonía. La resistencia se ha correlacionado con la presencia de anticuerpos humorales que persisten hasta por 1 año. Sierres indica que la enfermedad clínica parece ser más intensa en personas de edad avanzada en comparación con niños pequeños, lo que ha llevado a sugerir que muchas de las manifestaciones clínicas de la enfermedad son consecuencia de la respuesta inmunitaria más que la invasión por el microorganismo. Su patogenia o patología. Los Mycoplasma pneumoniae suele considerarse que Mycoplasma pneumoniae actúa como un patógeno extracelular. Si bien se ha demostrado que el microorganismo se ubica y multiplica en el interior de las células humanas, no se sabe si estos sucesos intracelulares contribuyen a la patogenia de la enfermedad. Mycoplasma pneumoniae se adhiere a las células ciliares del epitelio respiratorio por medio de un organelo terminal complejo que se encuentra en uno de sus polos. La citoadherencia se produce por mediación de adhesinas de interacción y proteínas accesorias acumuladas en este organelo. Después de la unión extracelular, los Mycoplasmas pneumoniae causa lesión al tejido respiratorio del hospedador. Se piensa que el mecanismo de lesión ocurre por medio de la producción de peróxido de hidrógeno, así como de una citoxina de ribosilación del ADP que genera vacuolización identificada en fecha reciente que guarda mucha similitud con la toxina pertussis. Debido a que los micoplasmas carecen de pared celular, tampoco cuentan con los estimuladores del sistema inmunitario innato, derivados de la pared celular como el lipopolisacárido, el ácido lipoteicoico y los fragmentos de mureína, péptido glucano. A pesar de esto, las lipoproteínas de la membrana celular del micoplasma parecen tener propiedades inflamatorias, quizás al actuar a través de los receptores tipo TOI sobre los macrófagos y otras células. Los especímenes de biopsia pulmonar obtenidos de pacientes con infección respiratoria por Mycoplasma pneumoniae revelan un proceso inflamatorio que afecta a la tráquea, los bronquios y el tejido peribronquial, con una infiltración monocítico que coincide con un exudado luminal de leucocitos polimorfonucleares.
La evidencia experimental indica que la mayor parte de las defensas del hospedador contra la infección por micoplasma en los pulmones deriva de la inmunidad innata. En tanto, la inmunidad celular podría de hecho desempeñar esta función inmunopatogénica al exacerbar la neumonopatía generada por los micoplasmas. La inmunidad humoral parece proveer protección contra la diseminación de la infección por Mycoplasma pneumoniae. El paciente con inmunodepresión de tipo humoral no padece de neumopatía más grave que aquellos con una buena respuesta inmunitaria durante las fases agudas de la infección, pero padecen con la frecuencia de infección diseminada que tienen como consecuencia varios síndromes como artritis, meningitis o osteomielitis. La inmunidad que se genera después de la infección grave por Mycoplasma pneumoniae confiere una protección mayor y es más duradera que la que se adquiere por las infecciones leves. Se refieren segundos cuadros reales de neumonía por Mycoplasma pneumoniae con poca frecuencia. Y pues en este corte histológico pues podemos ver la histología de una biopsia pulmonar abierta con una tinción de hematoxilina eosina. El cuadro clínico. Las infecciones agudas por Mycoplasma pneumoniae suelen manifestarse como faringitis, traqueobronquitis, cuadros con hiperactividad de las vías respiratorias o sibilancias, o síndrome respiratorio inespecífico de las vías respiratorias altas. Hay pocos datos que respalden la opinión generalizada de que este microorganismo es una causa importante de otitis media, con o sin meningitis ampollosa. La neumonía aparece en 3 al 13% de los individuos infectados. Su instalación suele ser gradual en el transcurso de varios días. Puede ser más abruptas, si bien la neumonía por micoplasma puede iniciar con irritación faríngea. El síntoma de presentación más frecuente es la tos. De forma característica, la tos no es producida, pero algunos pacientes presentan expectoración, cefalea, malestar, escalofríos y fiebre en casi todos los casos. En la exploración física se detectan sibilancias o estertores en cerca del 80% de los pacientes con neumonía de Mycoplasma pneumoniae. Sin embargo, en muchas personas solo es posible diagnosticar la neumonía con la radiografía del tórax. El patrón radiográfico más frecuente es el de la neumonía peribronquial, con engrosamiento de la pared bronquial, líneas de infiltración intersticial y áreas de la atelectasia subsegmentaria. La consolidación segmentaria o lobar no es rara. Si bien los derrames pleurales con manifestación clínica son frecuentes, las proyecciones en decúbito lateral revelan que hasta el 20% de los pacientes presentan. En general, el cuadro clínico de la neumonía es en un solo paciente. No permite distinguir entre la producida por Mycoplasma pneumoniae y otros síntomas de neumonía extrahospitalaria. La posibilidad de que exista una infección por Mycoplasma pneumoniae merece considerar particular cuando una neumonía extrahospitalaria no responde al tratamiento con penicilina o cefalosporina, antibióticos que no sean efectivos contra los micoplasmas. Los síntomas suelen resolverse en el transcurso de 2 o 3 semanas. Tras el inicio del cuadro, si bien la neumonía de Mycoplasma pneumoniae suele resolverse en forma espontánea, el tratamiento antimicrobiano apropiado acorta en forma importante la duración del cuadro clínico. Es raro que la infección desencadene enfermedad crítica y solo rara vez causa la muerte. En algunos pacientes puede observarse recurrencia de las sibilancias a largo plazo
Después de la resolución de la neumonía, la importancia de la infección crónica, en especial su relación con el asma, es un área de investigación activa. Las manifestaciones extrapulmonares, raras pero significativas. Es posible que surjan de distintas manifestaciones extrapulmonares durante una infección por Mycoplasma pneumoniae. Las más importantes son las neurológicas, las dermatológicas, las cardíacas, las reumatológicas y las hematológicas. Las manifestaciones extrapulmonares son resultado de la infección diseminada, sobre todo en pacientes con inmunodeficiencia humoral, como por ejemplo la artritis séptica, fenómenos autoinmunitarios posinfecciosos, como por ejemplo el síndrome de Guillain-Barré, o quizás toxinas de ADP ribosilada. En general, estos cuadros son raros dado la frecuencia de Mycoplasma pneumoniae. Resalta que muchos pacientes con enfermedad extrapulmonar por Mycoplasma pneumoniae no tienen enfermedad respiratoria. Entre la erupción cutánea que se describe por la infección de Mycoplasma pneumoniae se encuentran los exámenes eritematosos, vasculares o masculopapulares, vesiculares, ampollosos, petequiales y urticarianos. En algunos informes, el 17% de los pacientes con neumonía y Mycoplasma pneumoniae habían padecido exantema, el eritema multiforme mayor del síndrome de Stevens-Johnson. Es la erupción cutánea más importante que se vincula con la infección por Mycoplasma pneumoniae. Al parecer ocurre con más frecuencia con este microorganismo que con otros. Se señala diversas manifestaciones neurológicas con la infección por Mycoplasma pneumoniae. Las más frecuentes son meningoencefalitis, síndrome de Guillain-Barré y meningitis aséptica. El Mycoplasma pneumoniae se encuentra implicado como posible microorganismo causal entre el 5 a 7% de los casos de encefalitis. Otras manifestaciones neurológicas podrían ser neuropatías de pares craneales, psicosis aguda, ataxia cerebelosa, encefalomielitis desmielizante aguda, accidentes tromboembólicos cerebrovasculares y mielitis transversa. Entre las manifestaciones hematológicas de la infección por Mycoplasma pneumoniae se encuentran anemia hemolítica, anemia aplásica, cuadros por aglutininas frías, coagulación intravascular diseminada e hipercoagulabilidad. Cuando ocurre anemia suele aparecer durante la segunda o la tercera semana de enfermedad. Además se han adjudicado de manera convincente cuadros de hepatitis, glomerulonefritis, pancreatitis, miocarditis, pericarditis, rabdomiolisis y artritis séptica y reactiva a la infección por Mycoplasma pneumoniae. La artritis séptica se describe con más frecuencia en pacientes con hipogamaglobulinemia. Diagnóstico de laboratorio. Los hallazgos clínicos, las pruebas de laboratorio distintas a las microbiológicas y los estudios radiográficos no permiten distinguir entre la neurona por Mycoplasma pneumoniae y otros tipos de enfermedad extrahospitalaria. Además, puesto que los Mycoplasma pneumoniae carecen de la pared celular, no se visualiza con la tinción de Mycoplasma pneumoniae, carece de pared celular, no se visualiza con la tinción de Gram, si bien resulta de interés histórico, la cuantificación de aglutininas frías ya no se recomienda para el diagnóstico de la infección de Mycoplasma pneumoniae debido a que sus hallazgos son inespecíficos y en la actualidad se dispone de ensayos específicos de Mycoplasma pneumoniae. La infección aguda por Mycoplasma pneumoniae puede diagnosticarse mediante la detección de microorganismos con la reacción en cadena de la polimerasa en secreciones en las vías respiratorias o mediante aislamiento del microorganismo en cultivos
Los especímenes orofaringios, nasofaringios y pulmonares son aceptables para el diagnóstico de la neumonía por Mycoplasma pneumoniae. Otros líquidos corporales como el líquido cefalorraquídeo resultan aceptables en caso de infección extrapulmonar. El cultivo de Mycoplasma pneumoniae, para el cual se necesita un medio especial, no se recomienda para el tratamiento de rutina debido a que es posible que se necesiten varias semanas para que el micoplasma prolifere y suele ser difícil de aislar de los especímenes obtenidos por medios clínicos, como por ejemplo el PCR. Permite el diagnóstico específico rápido y más temprano de la evolución de la enfermedad. El diagnóstico también se puede establecer con pruebas serológicas de detección de pruebas de anticuerpo de inmunoglobulina M e inmunoglobulina G contra Mycoplasma pneumoniae en muestras pareadas, suero de fase aguda y de convalescencia. Se recomienda como método serológico el enzimo inmunoanálisis. Una sola muestra de fase aguda no es suficiente para el diagnóstico, puesto que los anticuerpos contra Mycoplasma pneumoniae pudieran no desarrollarse sino hasta 2 semanas después del inicio de la enfermedad. Por ende, es importante analizar pruebas pareadas. Además, los anticuerpos tipo inmunoglobulina M contra Mycoplasma pneumoniae pueden persistir hasta durante un año tras la infección aguda. Así, su presencia puede corresponder a una infección reciente y no al cuadro agudo. La combinación del PCR en secreciones de las vías respiratorias y pruebas serológicas constituye la estrategia más sensible y rápida para la confirmación de la infección por Mycoplasma pneumoniae. Diagnóstico diferencial. Aquí en el diagnóstico diferencial pues tenemos un cuadro de comparación del micoplasma pulmonar y otro tipo de neumonía, como por ejemplo la neumonía por Haemophilus influenzae. Podemos observar su periodo de incubación de 2 a 4 semanas y la neumonía es de 2 a 4 días. Síntomas principales: tos seca, fiebre moderada, cefalea, malestar, faringitis leve, y en la neumonía fiebre, vómito, letargo, irrigación y meningia. Alta tasa de la transmisión intrafamiliar en el 84% de los niños y 41% de los adultos. Susceptibilidad universal, protección por anticuerpos, vacunas, infecciones previas, vía transplacentaria. Tratamiento: macrólido, eritromicina, acitromicina o tetraciclina, y pues evitar en niños, aquí se tiene que evitar en niños menores de 9 años. Se prefiere eritromicina u otros macrólidos para evitar que la tetraciclina manche los dientes inmaduros. Y pues en la neumonía por Haemophilus influenzae pues se usa la ampicilina de 200 a 400 miligramos por kilogramos por día mediante la vía de administración parenteral. Aquí tenemos otro tipo de neumonía, que está la neumonía neumocócica, mejor conocida como Streptococcus pneumoniae, y la neumonía por Clamidia pneumoniae, las cuales se han ido tocando en toda esta videograbación. Su periodo de incubación serán entre 1 a 3 días y de la neumonía por clamidia de 3 a 4 semanas. Neumonía neumocócica, fiebres altas, escalofríos, tos con espulto, purulento, dolor torácico, y la neumonía por clamidia pues tos, fiebre, garganta, dolor de garganta y distonia. Susceptibilidad en pacientes, pues la neumonía es mayor, el estreptococo es mayor riesgo en ancianos inmunodeprimidos, enfermedades crónicas,
y la neumonía por clamidia pues universal más sintomática en personas con enfermedades crónicas. El tratamiento para la neumonía de Streptococcus es el antibiótico empírico según edad y hospitalización menores de 2 meses de edad deben ser hospitalizados sin demora. Neumonía por clamidia pues la tetraciclina o eritromicina de 2 gramos por día por 10 a 14 días. También acitromicina y claritromicina. Como pudimos observar, pues hay un poco de, digamos, hay un poco de relación en este cuadro clínico entre estas tres otras neumonías y este Mycoplasma pneumoniae, que también está asociado a un tipo de neumonía. Tienen unos síntomas no iguales pero sí parecidos, y pues hasta en sus tratamientos pues también coinciden con algún tipo de fármaco a la hora de administrárseles en estas neumonías. Bien, seguimos con el tratamiento. Las opciones terapéuticas en caso de infección aguda por Mycoplasma pneumoniae son macrólidos, como por ejemplo la citromicina oral, como ya lo mencionamos anteriormente, 500 mg o 500 miligramos el día 1 y luego 200 miligramos por día los días 2 a 5. Tetraciclina, por ejemplo, doxicilina oral, 100 miligramos 2 veces al día por 10 a 14 días, y la fluoroquinolonas con actividad en las vías respiratorias. Sin embargo, la ciprofloxacina y la ofloxacina no se recomiendan porque se necesitan concentraciones inhibidoras mínimas altas para que tengan efecto contra cepas aisladas de Mycoplasma pneumoniae y por su desempeño deficiente en estudios experimentales. Al parecer resulta apropiada en el ciclo terapéutico 10 a 14 días la fluoroquinolonas con actividad en las vías respiratorias, Mycoplasma hominis, la clindamicina, la quinolonas, y en el Mycoplasma genitalium la acitromicina. Bien, según Cherry, los macrólidos o la tetraciclina son los fármacos habituales para el tratamiento de la neumonía por Mycoplasma pneumoniae. Casi todos los pacientes con neumonía por Mycoplasma pneumoniae se recuperan, pero el tratamiento acorta de manera notable la evolución de la enfermedad. La acitromicina y claritromicina son comparables con la eritromicina, pero la clindamicina no es eficaz. La mayor parte de las quinolonas presentan actividad, pero según Harrison, si bien en la mayor parte de los casos sin tratamiento los síntomas se resuelven en el transcurso de 2 a 3 semanas, sin morbilidad asociada importante. La neumonía por Mycoplasma pneumoniae puede representar una enfermedad grave que responde a un tratamiento antimicrobiano apropiado. Los estudios con asignación al azar doble ciego y un grupo testigo demuestran que el tratamiento antimicrobiano reduce en forma significativa la duración de la fiebre, tos, malestar general, hospitalización y anomalías radiológicas por la neumonía del Mycoplasma pneumoniae. Las opciones terapéuticas en casos de infección aguda por Mycoplasma pneumoniae son macrólidos, como por ejemplo la citromicina oral 500 miligramos al día 1 y luego 200 miligramos al día 5. Tetraciclinas, como por ejemplo la doxiciclina oral de 100 miligramos 2 veces por día de 10 a 14 días, y la fluoroquinolonas con actividad en vías respiratorias. Sin embargo, la ciprofloxacina y la ofloxacina no se recomiendan porque se necesitan concentraciones inhibidoras mínimas altas para que tengan efecto contra cepas aisladas de Mycoplasma pneumoniae y por su desempeño deficiente en estudios experimentales.
Bien, ahora pasaremos a sus complicaciones. Infecciones del sistema nervioso central, síndrome de Stevens-Johnson, y algunos casos muy raros son mortales. Su prevención y control. Las vacunas hechas a base de neumococos tienen la posibilidad de prevenir o aminorar la gravedad de las infecciones por dichos microorganismos en personas con buena respuesta inmunitaria. En Estados Unidos se distribuyen 2 vacunas de este tipo para adultos y se ha aprobado su uso, una que contiene los antígenos polisacáridos capsulares de 23 cepas comunes de serotipo Pneumoniae, que se ha usado durante muchos años. Se refiere al Pneumovax 23, y otra de conjugado que contiene 13 cepas comunes y que en el 2011 fue aprobada para su administración en adultos, la Prevnar 13. Las recomendaciones actuales consisten en la administración seriada de 2 vacunas en personas de 65 años o mayores y en individuos inmunodeprimidos. En los adultos con enfermedades crónicas que agravan el riesgo deben recibir la vacuna de 23 valencias, sea cual sea su edad. Los pacientes son inmunodepresión, y los expuestos a un mayor riesgo de infecciones letales por neumococos deben recibir una sola revacunación con el producto de 23 valencias 6 años después de la primera vacunación, sea cual sea su edad. Las personas de 65 años o mayores con buenas respuestas inmunitarias deben recibir una segunda dosis de vacunas de valencias si recibieron la primera 6 años antes o más y tenían menos de 65 años en el momento de la primera vacunación. La vacuna contra la gripe, la influenza estacional, es eficaz para prevenir la enfermedad grave por este virus y tiene un efecto positivo en la neumonía por influencias primarias y la neumonía bacteriana secundaria. Se administra cada año a personas con riesgo de complicaciones de infección por gripe de edad de 65 años o más, residentes de instalación de ciudadanos de salud de largo plazo, sujetos con trastornos pulmonares o cardiovasculares, enfermos recién hospitalizados con trastornos metabólicos crónicos, y también personas de salud y otros empleados que estén en condiciones de transmitir el virus a pacientes de alto riesgo. Bien, aquí podemos observar lo que es en esta figura un pulmón consolidado con el aspecto rojo carnoso característico del daño alveolar difuso en un paciente que murió de neumonía por influenza. Entonces así se ve un pulmón que la persona ha fallecido debido a esta neumonía por la influenza. Y por último punto tenemos lo que es el control con respecto a la neumonía pulmonar. Si han podido observar, esta primera parte se ha enfocado en lo que es la neumonía pulmonar. Como primer punto tenemos la notificación a la autoridad de local de salud, notificación obligatoria de las epidemias en algunos países, pero no de los casos individuales clase 4. 2. El aislamiento no corresponde a las secreciones de las vías respiratorias y pueden ser infectantes. 3. Desinfección concurrente de las secreciones nasofaringeas y limpieza terminal. Cuarentena no corresponde. Inmunización de los contactos no corresponde. Investigación de los contactos y de las muertes de infección permite dar tratamiento a la enfermedad manifiesta entre los miembros del grupo familiar. 7. Tratamiento específico, eritromicina u otros macrólidos o una tetraciclina.
En los niños menores de 9 años de edad se prefiere la etromicina u otros macrólidos para evitar que las tetraciclinas manchen los dientes inmaduros. Ninguno de estos antibióticos elimina los microorganismos de la faringe. Durante el tratamiento pueden aparecer micoplasmas resistentes a la eritromicina y pueden ser útiles los cetólidos a una nueva clase de antibióticos. Bien, esto ha sido todo por mi parte. Ahora mi compañera continuará con esta videoconferencia. Hola, buenos días. Mi nombre es Jessica Azucena Rodríguez Barrera. Pues hoy les voy a compartir sobre dos temas muy importantes que pues tratan sobre enfermedades de infección del aparato urogenital, lo que son los temas de micoplasmas urogenital y micoplasmas. Pues sabemos que aunque estos microorganismos pues son pequeños, muchas veces pues silenciosos, su presencia puede tener implicaciones clínicas relevantes, como lo que es pues en la salud sexual y reproductiva. Vamos a dividir estos temas en pequeñas secciones, desde lo más básico hasta complicaciones y pues cómo evitarlos. Vamos a empezar hablando sobre micoplasmas urogenital. Vamos a empezar hablando sobre epidemiología y distribución. Pues los principales agentes de este grupo son micoplasmas pneumoniae, micoplasmas genital y ureplasma urogenital. Esto lo que pueden causar son enfermedades en el aparato urogenital y pues aunque sus implicaciones en algunos síndromes pues todavía no están completamente estudiados, vamos a hablar pues de la pequeña información pues que tenemos de cada uno de ellos. Sabemos que la vía de administración principal, o sea, es el principal método de transmisión, que sería el contacto sexual. También pueden transmitirse durante el parto, o sea, si el canal está colonizado de estos microbios, la madre le puede pasar al bebé estas infecciones. El riesgo de colonización pues aumenta principalmente en las parejas que pues alguno de ellos tiene muchas parejas sexuales y pues eso los vuelve más susceptibles. La colonización en mujeres sintomáticas. Esto puede encontrarse en todo el tracto urogenital inferior, especialmente lo que es la vagina, el área perituterial y el cuello uterino. Ureplasma. Esta presenta entre el 20 al 80% de mujeres que están sexualmente activas. El micoplasmas homonis tiene presente entre el 21 al 70%. En ambos microorganismos pues se presentan y coexisten alrededor del 31 al 60% de los casos. En hombres asintomáticos pues la colonización es menos frecuente, pero pueden encontrarse micoplasmas en la orina, semen y uretra distal. Un ejemplo sería una mujer con flujo vaginal y dolor pélvico. Esta puede estar infectada por micoplasmas genital, pero puede ser confundida y también puede ser que se parezca mucho a la vaginosis común. ¿Esto qué nos indica? Nos indica principalmente que la colonización no siempre es enfermedad, pero sí existe riesgo, especialmente en personas pues, que tienen muchas más parejas. El periodo de incubación no se ha definido con precisión. Quizás sea del 7 al 14 días o más. Jawed nos dice que el periodo de incubación es incierto. Esto significa que se puede transmitir antes de presentar síntomas. O sea, alguien lo puede transmitir sin siquiera saber que tiene alguna infección por micoplasma genital. Mecanismo de transmisión. Los micoplasmas urogenitales pueden transmitirse al feto durante su paso por el canal de parto colonizado por los microorganismos. El contacto sexual, constituye la modalidad principal de transmisión, o sea, es la mayor forma de transmitir
estas infecciones. El riesgo de colonización, pues, se incrementa, como hemos dicho, de manera impresionante sobre aquellas personas que tienen una o más parejas. También creo que es importante que tengamos como una educación sobre lo que es la sexualidad y sobre los preservativos, el uso de preservativos. La susceptibilidad, o sea, los mayores susceptibles, el mayor grupo en riesgo serían los adolescentes, los adultos jóvenes, ya que son como los que pueden tener múltiples parejas sexuales y obviamente los vuelve más susceptibles. Pero, como sabemos, muchos hombres son portadores asintomáticos, o sea, no saben que tienen estas infecciones, entonces pueden contagiar fácilmente a otras mujeres o incluso a otros hombres. Patología y patogenia de los micoplasmas. Los micoplasmas patógenos tienen formas variables, o sea, como botellas, filamentos, y tienen lo que son estructuras especiales en sus extremos que les permiten adherirse a las moléculas del hospedador. O sea, estas estructuras contienen adenosinas que pueden ser como la P1 en Mycoplasma pneumoniae y la PGPA en Mycoplasma genital. Estas proteínas que ayudan en la adhesión se unen lo que es principalmente a las células ciliadas y no ciliadas de la mucosa, probablemente a través de ciagloconjugados y glucolípidos sulfatados. O sea, en algunos micoplasmas que no tienen esta estructura, usan otras adhesinas y otros mecanismos alternativos para adherirse. Efectos patológicos, o sea, pueden deberse a citoxinas directas por peróxido de hidrógeno o radicales libres. Citólisis inmunológica por complejos antígeno-anticuerpo. Competencia por nutrientes hasta agotarlos. En resumen, la patogenia y patología lo que nos están diciendo es que se adhieren mediante adhesinas como la MGPA, provocan citoxina directa, inflamación por respuesta inmune y, por supuesto, competencia a nutrientes. Cuadro clínico. En hombres, la uretreritis puede presentarse con secreción uretral, disuria, generalmente sin polaquiuria. Algunos de los agentes que pueden causar la uretreritis serían Neisseria gonorrea, clamidia, micoplasma urogenital, ureplasma genital, virus del herpes simple, adenovirus. En resumen, el cuadro clínico en hombres, disuria, secreción uretral. En mujeres sería cervicitis, salpingitis y ureteritis y dolor pélvico. Un ejemplo clínico sería un hombre que es tratado por clamidia sin mejorías. Posiblemente tiene una infección por micoplasmas y lo pueden confundir con clamidia o con ureplasma. Diagnóstico de laboratorio. Los métodos principales: cultivo, PCR, o sea, reacción en cadena de la polimerasa. Este es el más sensible y pues el más rápido. El cultivo requiere medios y técnicas especiales que están disponibles solo en laboratorios especializados o en grandes centros médicos. Pruebas serológicas no recomendadas para el diagnóstico clínico de infecciones urogenitales por micoplasmas. En resumen, el diagnóstico de laboratorio, el PCR es el método más confiable. El cultivo es útil, pero pues requiere laboratorios especializados y pues no se recomienda lo que es pruebas serológicas. Vamos a hablar sobre el diagnóstico diferencial. Aquí vamos a mencionar la uretreritis, pielonefritis, cálculos urinarios, epididimitis, prostatitis, enfermedades pélvicas inflamatorias, infecciones puerperales o pasaborto, infecciones neurogenitales y neumonía neonatal, displasia broncopulmonar y complicaciones en el embarazo. Vamos a empezar hablando sobre lo que es uretreritis. En casos de uretreritis, pues no genocóxica y negativa clamidia,
El micoplasma genital y pues los ureplasmas pueden ser también los causantes. O sea, el micoplasma genital tiene un papel claro como agente de ureteritis. El micoplasma pneumoniae, en cambio, pues no tiene un papel importante aquí. En hombres sintomáticos se encuentra ureplasma, pues sin causar síntomas, lo que sugiere que solo ciertos serotipos causan enfermedad o pueden ser factores predisponentes, como tener una inmunidad baja, pielonefritis y cálculos urinarios. El micoplasma pneumoniae, pues, está implicado hasta un 5% de los casos de pielonefritis aguda. En cambio, los ureplasmas pues, no están relacionados en estas infecciones. En cuanto a los cálculos urinarios, pues la participación del ureplasma es muy baja o incierta, o sea, no se sabe con qué frecuencia alcanza el riñón y si realmente induce la información de cálculos. En cuanto a los cálculos urinarios, pues la participación del ureplasma es muy baja o incierta en realidad, porque, o sea, no se sabe con frecuencia. El ureplasma alcanza el riñón y pues realmente se inducen a información de cálculos. Micoplasma por inflamación pélvica. El micoplasma pneumoniae pues, puede causar esta enfermedad, a menudo en conjunto con otros microorganismos, pero el genital pues también se puede asociar a la enfermedad y sin embargo el ureplasma no se considera muy causante de esta infección. La infección puerperal o pasaborto, o sea, el micoplasma pneumoniae puede ser responsable de fiebre posparto y tras un aborto hasta el 10% de los casos. El micoplasma pneumoniae, pues, el ureplasma, perdón, también puede ser un implicado, aunque en menor medida. Algunas infecciones, pues, se resuelven solas y si persisten síntomas, pues, necesitan tratamiento de antibiótico. Infecciones neurogenitales. En personas autodeprimidas, pues micoplasmas pneumoniae y ureplasmas pueden causar infecciones graves como meningitis, artritis séptica o abscesos. También se ha relacionado a los ureplasmas con la neumonitis neonatal y la displasia broncopulmonar en recién nacidos. El tratamiento. En el caso de neoplasias genitales, los fármacos pues, de elección parece ser la citromicina. Si se sabe de fracasos terapéuticos, pues en otros macrólidos y también con quinoloas, se recomienda administrar acitromicina 500 mg el primer día, seguido de 250 mg diarios durante 4 días adicionales. Complicaciones. En mujeres, pues la enfermedad pélvica inflamatoria puede causar lo que es infertilidad por daños en las trompas de falopio, embarazo ectópico, dolor pélvico crónico y pues el riesgo aumentado si no se trata de la infección. O sea, si hay episodios repetidos de inflamación pélvica, pues es un riesgo. Recién nacidos y lactantes, la conjuntivitis y neumonía. La neumonía más que todo, especialmente por el micoplasma pneumoniae. En hombres, la ureteritis y pues en resumen de complicaciones, pues en mujeres se da lo que es inflamación pélvica y también infertilidad, embarazo ectópico. En hombres, pues ureteritis persistente. En recién nacidos, conjuntivitis y neumonía. Y como lo vimos, en neumonía, más que todo por micoplasma pneumoniae. Prevención y control. Bueno, prevención general. Esto sería, o sea, lo que más, pues, nos dicen que tengamos cuidado. Sería que puesto la colonización, que, o sea, se da regularmente por micoplasma urogenital, pues parece que en la actualidad su aislamiento en vías urogenitales pues es ausencia de enfermedades que no justifica un tratamiento. O sea, los macrólicos y la
doxiciclina se considera un fármaco antimicrobiano de elección en las infecciones de ureaplasma, pero, o sea, tienen como resistencia a macrólidos y doxiciclina, quinoloas y cloranfenicol. O sea, el Mycoplasma pneumoniae es resistente a los macrólidos. La doxiciclina suele ser el fármaco de elección, o sea, para infecciones por Mycoplasma pneumoniae. No obstante, se forman pues casos de resistencia. La sincladimicina también suele ser activa contra Mycoplasma pneumoniae. Las quinolonas pues tienen actividad in vitro contra el Mycoplasma. Pues parece ser la citromicina como el fármaco de elección. O sea, en prevención general, no tratar colonización sin síntomas, que es frecuente y no siempre implica enfermedad. Medidas claves de prevención: limitar el número de parejas sexuales, sobre todo, el uso correcto y resistencia al condón, y evaluación y tratamiento de parejas sexuales. Y también vigilar y tratar lo que es las mujeres embarazadas infectadas, sobre todo porque dijimos que que si el canal está colonizado de estos microorganismos, pues se puede haber una transmisión hacia el bebé. Vamos a pasar sobre otro tema que es muy importante, el ureaplasma. Dice que la descripción de la gente, pues especies importantes en humanos, el ureaplasma se divide en dos: ureaplasma urogenital y ureaplasma parvo. Las características diferenciales serían que reduce la ureasa, o sea, a diferencia del micoplasma, este produce para poder vivir en el tracto urogenital. Se requiere un pH ácido para crecer y la ureaplasma urogenital necesita como un 10% para proliferar y causar uretritis no genocóxica ni clamidósica en hombres. O sea, las enfermedades asociadas son uretritis no genocóxica ni por clamidia en hombres, enfermedad pulmonar recién nacidos que tienen bajo peso al nacer. El ureaplasma, al igual que el micoplasma, pues son dos géneros de microbios singulares que carecen de pared celular y que por tanto son distintos de restantes bacterianos. Difieren dos virus porque poseen ADN, ARN y por la capacidad de crecer en medios acelulares, o sea, son ubicuos en cuanto a su naturaleza y son los microorganismos más pequeños de vida libre. Tienen un diámetro entre 0.2 a 0.3, pero son muy plásticos y pleomórficos. O sea, pueden tener el aspecto del cuerpo cocoides, filamentos y formas grandes multiclonales. En medios especiales de agar para el ureaplasma, tienen lo que son colonias pequeñas, redondas, que crecen hacia adentro. En medios líquidos, con urea o fenol rojo, el crecimiento del ureaplasma pues ocasiona la producción de amoníaco a partir de la urea, en el incremento resultante en el pH, en cambio, y cambian, o sea, el color del indicador. Epidemiología y distribución. La frecuencia con la que se da en la mayoría de adultos del mundo requiere al menos una infección de transmisión sexual, o sea, que en muchos persiste el riesgo de padecer complicaciones cada día. Por ejemplo, se contraen más de 1 millón de síndromes comunes de transmisión sexual en todo el mundo, lo cual lo que hace es colocar muchas personas afectadas en riesgo de padecer consecuencias adversas en salud productiva y neoplasia, algunas infecciones de transmisión sexual como la sífilis, la gonorrea, la infección del VIH, la hepatitis B, el charco blanco, que son los que se mencionan aquí, o sea, a menudo surgen en redes sexuales, como por ejemplo
las que tienen múltiples parejas sexuales, comercio sexual, hombres que tienen sexo con hombres y uso de drogas como fentamina. Y pues la distribución más amplia y uniforme, o sea, de bajo a medio, sería clamidia y el virus del papiloma humano y herpes genital. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que es tecnología moderna, o sea, las pruebas de detección por ácido nucleico que han ayudado como a entender mejor la transmisión sexual de virus como por ejemplo el ébola, el Zika, o sea, bacterias como Neisseria meningitidis del grupo C, anaerobios asociados a ginosis bacteriana, como algunos factores que determinan la diseminación de una ITS en la población, o sea, primero, la tasa de contacto sexual entre personas susceptibles e infectadas. 2, la eficacia de transmisión por exposición. Y 3, duración del periodo infeccioso. Ahora vamos a hablar sobre el cuadro clínico. El cuadro clínico, infecciones por ureaplasma. Vamos a hablar primero sobre la ureteritis no geonocóxica. Como podemos observar en la imagen, la ureteritis en el varón lo que genera es secreción uretral o disuria, por lo general sin poliquiuria. Algunas de estas causas son Neisseria gonorrea, clamidia, Mycoplasma genitalium, ureaplasmas urogenital. Hace poco, de hecho, la clamidia causaba entre el 30 al 40% de los casos de ureteritis no geonocóxica. O sea, sin embargo, la proporción de casos por este microorganismo se ha reducido en algunas poblaciones gracias como a la eficacia de los programas que hay para luchar contra las infecciones de clamidia. Y además de los ancianos con uretritis, pues no suelen tener infecciones por clamidia. O sea, cada año, pues se ha dicho que la NGU en Estados Unidos es por clamidia. En fecha reciente, varios estudios observaron que el micoplasma genital pues era una causa de estudios que provocaban el NGU. En muchos cuadros, pues la ureteritis no geonocóxica negativa a clamidia, los ureaplasmas pues se convertían en un gran factor causal de esta enfermedad. O sea, estos microorganismos también provocan síntomas misionales crónicos en las mujeres. La ureteritis, pues no geonocóxica, se presenta con mayor frecuencia en los hombres y entre pues sus síntomas y signos el paciente puede presentar. En resumen, la ureteritis no geonocóxica en hombres puede presentar secreción uretral, disuria, o sea, dolor abdominal, sin poliquiuria, lo que estamos mencionando, fricción frecuente. Algunas causas comunes pues también se le atribuyen a lo que es Neisseria gonorrea, clamidia, Mycoplasmas genital, ureaplasmas urogenital, trichonas vaginales y el virus, el herpes simple y adenovirus. Aquí te muestro como síntomas en hombres que es ardor o sensaciones de hormigueo al orinar. También tiene secreción pues purulenta o micopurulenta, aumento de la frecuencia urinaria, o sea, poliquiuria, y inflamación de la próstata. Como puedes observar en la imagen, hay una gran inflamación y también pues infección, ¿no? O sea, secreción. Pues en mujeres, los síntomas en mujeres es inflamación del cervix, o sea, cervicitis, ardor al orinar debido, pues como podemos observar, la inflamación que hay en la uretra y también inflamación pues en las trompas de falopio, ¿no? O sea, salpingitis. Y pues aquí lo que más se puede observar es la inflamación de la vulva y la vagina, o sea, vulvovaginitis. Tratamiento. Vamos a hablar sobre el tratamiento contra las enfermedades de ureaplasma. En la práctica, pues si la tinción del GRAN no revela geonococos, se administra tratamiento para ureteritis no geonocóxica con acitromicina o tizoxiclina. Ambas son eficaces, si bien pues la acitromicina pues produce mejores resultados en las infecciones por Mycoplasma genital.
si se demuestra pues la presencia de genococos en la tinción del gran, o si no se realizaron como pruebas que diagnostiquen la inclusión de la gonorrea, pues de manera definitiva. El tratamiento debe constar de una celosporina parenteral más acitromicina por BO, principalmente por su actividad adictiva contra la gonorrea, pues en vista de la posibilidad de resistencia antimicrobiana. La citromicina también sirve para tratamiento de clamidia, que a menudo pues genera infecciones concomitantes ureterales en varones con ureteritis genocóxica. En varones, pues la ureteritis sintomática persiste como después del tratamiento de ureteritis no genocóxica. O sea que hay que pensar en la administración de metronidazol para combatir posibles tricomonosis. Micoplasmas genitales, pues con frecuencia es resistente a la doxiciclina y acitromicina, pero por lo general también es bastante sensible a lo que es la fluoroquinolona, o sea, monoxicloxacina, hasta que pues existe el comercio de las pruebas de ampliación de ácidos nucleicos para micoplasmas genitales que pues se pueden administrar maxicloxina en el tratamiento de ureteritis no genocóxica ni por clamidia resistente a pues al tratamiento. En general, pues el tratamiento que se le da si se detectan genococos en la tinción del gran o no se ha incluido definitivamente sería cefalosporina parenteral más acitromicina por vía oral. El tratamiento pues se recomienda por la posible resistencia antimicrobiana y pues para asegurar la eficacia contra la Neisseria gonorrea. La acitromicina también es eficaz, pues, como lo dijimos, contra la clamidia, que frecuentemente pues existe infecciones ureterales. Estos son los tratamientos como más importantes para la ureaplasma y como nos dimos cuenta, pues también tienen un poquito de similitud con el tratamiento para el micoplasma genital, que es la acitromicina. Ahora vamos a hablar cómo podemos prevenir y pues más o menos, ¿no?, controlar lo que es las infecciones del ureaplasma. En consecuencia, pues los refuerzos para prevenir y controlar las enfermedades de transmisión sexual se deben encaminar a reducir principalmente el contacto sexual entre los individuos o personas pues predispuestas o incluso personas ya infectadas, por ejemplo, mediante asesoramiento individual y refuerzos por cambiar lo que es la conducta ¿cómo se dice? Conducta sexual, así como por varias medidas de control de enfermedades de transmisión sexual, que lo que hacen es que ayuden a reducir la producción de la población infectada. O sea, esto más que todo con el fin de disminuir la duración del periodo contagioso, o sea, mediante diagnósticos oportunos y tratamientos curativos o supresores. Reducir también la eficacia de la transmisión con la promoción del uso del condón, de la práctica sexual más segura, el uso de vacunas efectivas y pues la fecha más reciente, la circuncisión del varón. En todas las sociedades, pues las enfermedades de transmisión sexual son unas de las enfermedades de infecciones más comunes. En la actualidad, pues las infecciones se consideran transmisiones predominantes sexuales, cuyo contagio es frecuente pues por la vía de los 40 microorganismos que existen. En conclusión, pues la prevención y el control se basa en reducir el contacto sexual del riesgo, diagnóstico temprano y tratamiento adecuado, uso de medidas de protección, vacunas y circuncisión y control de infecciones y comunidades en riesgo, la concientización y
pública. Y bueno, pues también en conclusión de todo el tema, los micoplasmas urogenitales y ureplasmas pues pueden causar lo que son las complicaciones si no se detectan o, por ejemplo, se tratan a tiempo. Es fundamental como que prevengamos y que diagnostiquemos correctamente y que pues sobre todo demos el diagnóstico específico a cada una de estas infecciones. Bueno, esto es todo nuestro tema. Muchas gracias por la atención que nos han prestado y esperamos que puedan pues sí poner en práctica algunos consejos para prevenir estas enfermedades, tanto por el micoplasma neumonic como micoplasmas genital y sobre todo el micoplasmas. Muchas gracias por toda la atención prestada.